Hola a todos. Este video es un video práctico, no tiene contenido principalmente teórico porque ustedes tienen el capítulo 4 mejor desarrollado, con profundidad, sobre las leyes fundamentales del estado gaseoso. O sea que solamente vamos a focalizarnos en aquellos aspectos que nos van a servir para la guía de trabajos prácticos. Bien. Gases. ¿Qué es un gas? Es toda aquella sustancia que a temperatura ambiente está en estado gaseoso. Si comparamos con el agua, en condiciones de temperatura ambiental está en estado líquido. Para encontrarla en estado gaseoso, debemos alcanzar su punto de ebullición para pasar al estado de vapor. Recuerden, y ya lo vamos a ver, no es lo mismo vapor que gas. Entonces, cuando nos referimos a un gas, es aquel que en condiciones de temperatura y presión ambiental está en estado gaseoso. Por lo tanto, los gases van a depender de tres parámetros independientes, que son el volumen, la presión y la temperatura. Vamos a ver tres leyes que relacionan estos tres parámetros. La primera ley es la ley de Wall y Marriott, que hace la relación entre el volumen y la presión. Para eso tenemos que dejar constante la temperatura. Entonces, ¿qué nos enuncia esta ley? Que a temperatura constante, el volumen que ocupa una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada al sistema. Tiene, por supuesto, una representación gráfica donde vemos presión versus volumen a temperatura constante y podemos ver que la relación es inversamente proporcional. Luego tenemos la ley de Charles, o también llamada primera ley de Gay-Lussac, donde en lugar de tener constante la temperatura, ahora dejamos constante la presión del sistema para ver las modificaciones que se producen al variar los parámetros volumen y temperatura. Bien, entonces a presión constante, el volumen que ocupa una masa definida de un gas es proporcional a la temperatura absoluta del sistema. Y vemos acá temperatura versus volumen a presión constante. Vemos la graficación de la ley que es proporcional en comparación a la que vimos recién. Vemos que acá es claramente inversamente proporcional y acá es proporcional. O sea que recuerden que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que si yo caliento un gas, aumentando su temperatura, voy a aumentar su volumen. Si yo veo la relación de la presión y el volumen, vamos a ver que, por ejemplo, un gas cuando está comprimido, ¿sí?, está a bajo volumen y a alta presión. Cuanto más reduzco yo el volumen de un recipiente donde hay un gas, mayor va a ser la presión. Lo que ocurre, por ejemplo, en una garrafa de uso domiciliario, que incluso en ese recipiente ya pasa del estado gaseoso al estado líquido. Pero sirve de ejemplo que si seguimos reduciendo el tamaño de un recipiente donde está contenido un gas, va a aumentar su presión, porque los gases tienden a ocupar el mayor volumen posible. Y si yo no le dejo espacio a las moléculas de gas para esta expansión, estos van a aumentar el número de colisiones y va a aumentar su presión. Bien, la tercera ley, la ley de Gay-Lussac, o también llamada segunda ley de Gay-Lussac, relaciona la presión con la temperatura. En este caso, lo que dejamos como parámetro constante es el volumen. También, aunque sea una curva, la relación gráfica de presión-temperatura es directamente proporcional. Entonces, decimos presión es proporcional a la temperatura a un volumen constante del sistema. Acá hay una pregunta. ¿Por qué explota una garrafa? A veces explota sin que exista algo
que una llama, algo que provoque la ignición, ¿sí? Y explota de la misma manera. Con solamente calentar un recipiente aumenta la presión dentro del recipiente, ¿sí? Y el volumen sigue constante. Por esta razón puede explotar una garrafa. No es que la puse al fuego directo que explote porque tiene un contenido posiblemente inflamable. No, no es por lo inflamable, es porque al aumentar la temperatura del recipiente, la presión también aumenta. Y por algún lado, el sistema tiene que entrar a estar en un equilibrio. La única forma es equilibrarse con el medio ambiente. Y para eso se rompe el recipiente. Por eso explota una garrafa. Bien, entonces, en estas tres leyes, la ley de Boily-Mariotte, Charles o primera ley de Gay-Lussac y la ley de Gay-Lussac o segunda ley de Gay-Lussac, lo que hace es relacionar estos tres parámetros. Hay otra ley más, que es la ley de Avogadro. Ustedes ya han escuchado este nombre de Avogadro. Bueno, es el volumen molar estándar. Y para eso se tienen en cuenta las condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, presión en atmósfera, temperatura 273 grados Kelvin, perdón, acá no va el circulito, y un mol a 22,4 litros. El volumen de cualquier gas es proporcional a su número de moles. Se dice que en condiciones normales de presión y temperatura, yo tengo 22,4 litros de volumen de cualquier gas. Y ese volumen es proporcional a su número de moles. Está muy relacionado con el número de Avogadro, ¿sí? Que vimos en las primeras unidades. O sea que a la misma temperatura y presión, volumen iguales de gases contienen el mismo número de moléculas. Bien, recién les dije que teníamos las tres leyes para relacionar los tres parámetros. Cuando vemos o estudiamos cada una de las leyes, siempre un parámetro está constante. Bien, entonces de la combinación y el reordenamiento de las ecuaciones, llegamos a una ecuación unificada del estado gaseoso, teniendo en cuenta un cambio de condiciones, condición 1 a condición 2, para ver qué sucede con un gas, qué comportamiento tiene. Entonces dice, cuando a una determinada masa de un gas se modifican las condiciones de presión, temperatura y volumen, dado que el número de moles se mantiene constante, no lo modifico en ningún momento, la relación de presión, temperatura y volumen también permanecen constantes. Entonces, por desarrollo matemático llegamos a esta fórmula, donde presión 1, volumen 1, temperatura 1 es la primera condición y el término presión 2, volumen 2, temperatura 2 es la otra condición, respetando que presión, volumen son inversamente proporcionales y presión, temperatura y volumen, temperatura son proporcionales. Bien, si yo quiero ajustar esta fórmula a un determinado gas, surge la ecuación general del estado gaseoso, donde existe un reordenamiento matemático que no lo vemos en este video porque esto es un video práctico. Llegamos a esta fórmula, que es presión por volumen igual a N por R por T, donde P y B es presión y volumen respectivamente, N es el número de moles y T es la temperatura. La letra R pertenece a una constante, la constante R no, que en realidad en la fórmula unificada es como si nosotros dejáramos una de las condiciones como las condiciones normales de presión y temperatura y la otra condición fuera una condición X. Por eso acá vemos condición 1 y condición 2. Si nosotros pudiéramos reemplazar en las fórmulas, vamos a llegar a esta fórmula, donde podemos unificar todas las condiciones normales de presión y temperatura en esta constante, donde está la presión, donde está el volumen y donde está la temperatura, que como son condiciones normales siempre va a ser lo mismo. Y tenemos que es 0,082 litro atmósfera Kelvin mol. Perdón otra vez el error de los grados Kelvin de ponerle el circulito, no va. Eso es un error. Bueno, esta fórmula, que
tenemos aquí de la ecuación general, que ya sabemos que surge de la ecuación unificada, no solamente nos sirve para acondicionar un sistema de un gas determinado para determinar las variaciones del mismo. También nos sirven para calcular sus moles o incluso para la densidad del gas. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, sabemos que masa por volumen, acá vemos que masa por volumen es densidad, o sea que por ahí podemos reemplazar en la fórmula. Y que masa sobre mol nos permite despejar los moles cuando tenemos el número de moles. Es decir, acá nosotros sabemos que N es masa por mol. Si despejamos mol, tenemos en esta fórmula los moles. Masa, volumen, es densidad. Entonces yo puedo calcular la densidad de un gas a través de esta ecuación. Vemos que son muy versátiles las fórmulas si nos adaptamos a usarla correctamente. Bien, y tenemos por último otra ley que nos va a servir mucho en la resolución de los problemas, que es la ley de Dalton, también denominada de las presiones parciales. Parciales es porque es una parte de un todo. Es decir, que esta ley nos sirve para el estudio de las mezclas de gases. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es parcial? Te dije, la pregunta es parcial porque es una parte. Entonces, la presión total es la sumatoria de las presiones parciales, es decir, P1 más P2 más P sub n. La presión total de un recipiente con dos o más gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Bueno, si bien acá hay una regla de 3 simple, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer con el otro método, que es más adecuado. Pero para modo ilustrativo es que yo tengo presiones totales que las puedo sumar tranquilamente porque están todas en unidades de presión, ¿sí? Y si lo tenemos en porcentaje, podemos obtener también los valores de atmósfera o viceversa. En este caso, lo que se hace es el cálculo del porcentaje que está ese gas en el total. Bien. Otro dato importante es cómo convertir la temperatura, porque en realidad si nosotros miramos en la ecuación del general de estado gaseoso, la constante de Renault está en atmósferas y está en grados Kelvin, no está en otra unidad de presión o en otra unidad de temperatura. Entonces debemos transformar esos grados Celsius en grados Kelvin, que es sumar los grados Celsius a los 273 grados Kelvin que corresponden al 0 grados Celsius. Y saber que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, tener mucho cuidado con las unidades para que ustedes puedan después simplificarlos teniendo en cuenta la fórmula general. Bueno, ahora vamos a ver un problema. En este problema dice, un recipiente cerrado contiene 100 mililitros de gas que se calienta desde 10 grados Celsius a 24 grados Celsius, manteniendo constante la presión. El volumen resultante es, te da 4 opciones para ver o verificar cuál es la correcta. Entonces, nosotros sabemos que en el inicio tenemos un recipiente que tiene 100 mililitros de volumen, volumen 1, y que se calienta desde 10 grados, o sea que desde es que es su temperatura inicial, sería mi temperatura 1, y pasa a 24 grados, o sea que es una condición 2, que no es la primera, entonces la temperatura 2 es 24 grados, manteniendo constante la presión. Bien. ¿Cuál de estos 4 será el resultado? Bien, como tenemos ya temperaturas, 2 temperaturas y un volumen 1 para calcular, yo con estos datos puedo aplicar la fórmula unificada del estado gaseoso.
Con lo cual yo quiero saber cuál es el volumen 2. Por eso despejo de esta fórmula el volumen. Bueno, ¿por qué he tachado presión 1 y presión 2? Porque esta presión es constante. Entonces la puedo eliminar de este término. Entonces me queda el volumen 1, que en mi caso son 100 mililitros, la temperatura 2, que es cuando la lleve a 24 grados, y la temperatura 1, que era de 10 grados. Recuerden pasar la temperatura a Kelvin. Y el caso del volumen es indistinto. Entonces, si hacemos la cuenta, nos da 105. Por lo tanto, el resultado es el C. Esto es un ejemplo de la fórmula de esta unificada de estado gaseoso, un ejemplo de problema. Bien, vamos ahora al siguiente problema. Un matraz de 10 litros contiene 0,2 moles de metano, 0,3 moles de hidrógeno y 0,4 moles de nitrógeno. Están a 25 grados. Calcular, primero, la presión dentro del matraz en atmósfera y segundo, la presión parcial que desarrolla cada gas en la mezcla. Bueno, ¿cuál es el volumen? Son 10 litros. ¿Qué gases son? Metano, hidrógeno y nitrógeno, con sus respectivas cantidades. ¿Qué temperatura tengo? 25 grados Celsius. O sea que son 298 grados Kelvin, donde cual yo a 273 le sumo 25. Tengo que calcular mi presión total y la presión parcial de cada gas. Yo tengo los moles, entonces, ¿cómo los puedo calcular? Esta es la constante de Renault, 0,082 litros atmósfera Kelvin mol. Bueno, vamos a resolver primero el punto A, que es presión dentro del matraz. Eso significa presión total. ¿La puedo calcular con los datos que tengo? No. Si bien son proporcionales, yo tengo que calcular la presión. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar esta fórmula, la ecuación general del estado gaseoso, para obtener las presiones parciales. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Y fácil, reemplazo en esta fórmula de cada gas el N, que lo tengo como dato. Entonces repito esta ecuación 3 veces, con 298 Kelvin de temperatura y 10 litros de volumen. De allí obtengo cada una de las presiones parciales. Y con eso, la suma de estas 3 presiones, obtenemos la presión total. Entonces, esta fórmula la repetimos 3 veces, una vez para cada uno de los gases. Obtengo este resultado, sumo todas las presiones y obtengo la presión total. O sea que en realidad es como hacer el paso inverso. Hicimos primero el cálculo del B para poder calcular el total. También, ¿qué podríamos haber hecho? Sumar los números de moles que están acá, ponerlos aquí directamente, el total, ¿no? 0,9, y ahí calcular la presión total. También podríamos haber hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque la presión es proporcional al número de moles. Y después poder calcular cada presión individual. Como pueden ver, los problemas se pueden resolver a veces de distintas maneras. Lo que deben reconocer en los problemas son los datos. Bien, y en este último problema aplicamos una mini estequiometría para poder ver que se pueden presentar problemas con gases. Muchas reacciones químicas están en estado gaseosos o se obtienen gases. Entonces, ¿qué masa de nitrato de potasio tendría que descomponerse en nitrito de potasio y oxígeno para producir 21,1 litros de oxígeno medido en condiciones normales de presión y temperatura? Obviamente, en este sistema, el gas es el oxígeno. Este compuesto, que es una sal, al calentarse se descompone en nitrito de potasio y oxígeno. Este oxígeno es el que yo quiero obtener 21,1 litros. Bueno, lo primero que tengo que hacer en este tipo de problemas es plantear la ecuación
y no solamente plantearla, sino también balancear la ecuación. Bien, yo quiero saber la masa de nitrato de potasio que necesito para obtener 21,1 litros. Bien, como tengo que hacer una relación estequiométrica, voy a calcular el número de moles de oxígeno que equivalen a ese 21,1 litros. Utilizo para presión y temperatura el dato de las condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, despejo de la fórmula general del estado gaseoso el número de moles. Da como resultado 0,94 moles. Yo sé que un mol de nitrato de potasio son 202 gramos de nitrato de potasio. Perdón, mejor dicho, que en realidad un mol de oxígeno, disculpen, un mol de oxígeno, que es el que tengo acá, reaccionan a partir de 202 gramos de nitrato de potasio. ¿Cuántos serían esos 0,94 moles de oxígeno? Perdón, me confundí porque acá tendría que poner oxígeno y me confundí. Entonces, va de nuevo. Estos 0,94 moles son de oxígeno. Y yo sé que un mol de oxígeno se desprenden de la combustión de 202 gramos de nitrato de potasio. Pero no tenemos un mol, tenemos 0,94. De esta relación nos surgen 192 gramos de nitrato de potasio. Bueno, hasta aquí hemos visto 3 ejemplos. Uno de cambio de condiciones utilizando la ecuación unificada del estado gaseoso. Después hemos visto el cálculo de las presiones parciales y total de un sistema, en el cual aplicamos la ecuación general del estado gaseoso o la ley de los gases ideales, como se la suele denominar también, como la van a encontrar, y un problema de estequiometría en los cuales aplicamos gases para la resolución. Bueno, espero que les sea de utilidad.